Cuando todos especulaban con que Lucas andaba dando vueltas por el norte del país. Negativo, no. Mirá, yo soy todo lo contrario al mundo. Cuando hay mucha gente dando vueltas, yo me meto en mi casa. Claro, No, ya. bien. Vivo, soy de Carlos Paz. Lo que nos pasa de lo de todo. Cuando hay gente, lo mejor es tu casa. Tal cual. Las paredes. Asadito con amigos. Sí, siempre hay amigos, siempre viene algún tucumano, algún sanjuanino. Siempre cae alguno. Usted y ahí lo pasa. como Roberto Carlos. Tengo, por suerte, sí. A mí me ayudó mucho, la militancia política me ayudó mucho. O sea, yo ¿Más que la carrera de abogado? Sí, no, ni hablar. Ni hablar. La política me dejó conocer 2 veces. Una vez me fui a España a estudiar 8 meses, representando a mi partido en el máster que yo hice. Y la otra vez, sí, ojalá. Fue el máster de aplicación en políticas públicas, estuve 8 meses allá. Muy bueno. Sí, muy bueno. año 2010. Extraño todavía. Pero era soltero en esa época usted. Sí. Bueno, para los papeles, claro, era soltero, claro. estaba en pareja, pero bueno, después no fue lo funcionó. mismo. Se fue. Terminó, tuvo mucho que ver ese viaje. Y después, la otra vez, fui representando al partido también cuando fui candidato a vicepresidente de UCI. Claro. Dirían los amigos, fuiste candidato a vicepresidente del mundo. Siempre perdí, pero fui. Lo importante es algún día le tocará, como de la Sota. Bueno, espero que sea un poquito antes, nada más, porque si no se aprovecha poco el tiempo, pero bueno. Bueno, lo que vamos a hablar con este caso de que veíamos del Free Britney, que se hizo mundialmente conocido, de Britney Spears, con esto de esas tutorías, que en este caso era el padre con una serie de abogados y personas que eran los tutores. Hay que hacer una serie de aclaraciones. Primero, Estados Unidos tiene la particularidad de que el sistema tiene un sistema donde, digamos, lo que se prioriza es el capital. Lo que se prioriza son es el dinero importante. Es el dinero, claro. digamos, es la inversión. Claro, porque muchos decían que los novios o amigobios que tenía iban por el dinero. El entorno. El entorno iba por el dinero. Sí, bueno, creo que tenía bastante que ver con eso, ¿no? Duda. Estados Unidos tiene la particularidad que mientras todo esté dentro del contexto legal, se puede hacer lo que sea. Bien. Siempre y cuando no se toque el capital. Lo que importa al mundo es la plata. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en este caso en particular? Era que se encontraba, digamos, la señorita Britney Spears, la princesa del pop, tenía grandes gastos en cuestiones que no redituaban sobre su capitalización. Claro. Gastos, los que diríamos... sí, de joda era. Al pedo, claro. Para la diversión permanente. Entonces, ¿qué es lo que en un tribunal, el padre, en ese caso, creo que el padre y la madre en ese momento habían sido, sí, padre y madre, fueron a un tribunal para pedir que se acote lo que se llama la capacidad para disponer de sus bienes, que es distinto a lo que pasa en Argentina. En ese momento era la capacidad para disponer de sus bienes, simplemente. No sé en Estados Unidos, principalmente en el estado de California, que es distinto a lo que pasa en el resto de los estados, no hace falta que la persona... Recordemos que en cada estado tiene como cierta independencia. Es un estado federal de verdad. Exacto. ¿Eso qué significa? En Argentina nosotros tenemos un código penal, un código civil, un código minero, determinados códigos que están legislados por la Constitución Nacional, en los cuales nosotros todos los argentinos nos regimos por las mismas reglas. Claro. En los Estados Unidos, como los estados son preexistentes, a ver, en Argentina también son preexistentes, sí, pero existe la diferencia de que los estados no delegaron en el gobierno central la mayoría de sus poderes. En Argentina se delegó mucho más. Sí. Entonces, digamos, en la norma, las normas civiles, en Estados Unidos, como no hay un código civil, como no hay un código penal, no están legisladas, pero sí están en un marco donde la jurisprudencia y las costumbres son lo que marcan la realidad. Bien. Y cada estado tiene totalmente... Vos imaginate que California, con 48 millones de tipos, es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Ohio, donde vos tenés, aunque no estés enojado, donde vos tenés 8 millones de personas. Claro. ¿Entendés? Claro. O Michigan es muy diferente, que es un estado muy grande, que es uno de los más grandes también, donde está Chicago, es muy distinto a lo que pasa en New Hampshire, que tiene, creo que son 1 millón de habitantes. Claro.
son distintas. Entonces, ellos van, digamos, modulando respecto a lo que pasa. Y California da la particularidad que tiene montos de dinero muy importantes. Muy importantes. La industria de la música, la industria del cine, todo lo que son las industrias, lo que llaman nuevamente las industrias multimedia, mueven mucho dinero. Y son muy importantes dentro del sistema económico. Claro. Entonces, le importa más la parte económica que la parte de la persona. Ni hablar. Ahí no hace falta que la persona sea declarada incapaz. Claro. Si se demuestra que los bienes están siendo desadministrados, en realidad hay una palabra que en inglés que no me la acuerdo cómo se llama, pero que sería traducido en el castellano desadministración de los bienes, se puede suspender la posibilidad de la administración de los bienes y llevarla a un tutor o a una persona que es responsable de esos actos. En Argentina pasa lo mismo, pero con una distancia sideral. Primero porque se tiene que hacer un juicio de incapacidad. Bien. El juicio de incapacidad, yo particularmente conozco muy pocos casos. Los casos que conozco se dan... De demencia en ese tipo de casos, se dan por ¿no? casos de demencia, ya una persona mayor que no puede administrar sus bienes, o se da por alguna persona que tiene síndrome de... Porque esas personas pueden ser objeto de algún vivo que le hace firmar algo, exactamente, ¿no es cierto? Y se queda en con Argentina, ¿qué es lo que se intenta cuidar? Se resguarda la persona como persona civil capaz de responder ante terceros. Digamos, es la diferencia sustancial. En la antigüedad, el Código de Vélez hablaba del idiota, del tipo que no tenía la posibilidad de discernir, digamos, la ley, el Código Civil te habla de libertad, intención y voluntad. Cuando alguna de estas tres faltan, el acto es nulo. Bien. En este caso, cuando estamos hablando del viejo Código Civil, en ese caso acá faltaría la voluntad, porque la voluntad es la que está cernida todo el tiempo en una contradicción permanente, porque digamos, si vos tenés algún problema mental, la voluntad, vos podés tener la voluntad de darlo, pero no una voluntad real, sino una voluntad de... ¿Qué se hace en el caso, por ejemplo, de una persona que tiene Alzheimer? ¿Cómo se...? Es todo un tema. ¿Cómo se actúa? Porque digo, podés perder todo el dinero y ¿cómo actúan los familiares? Es todo un tema, porque lo primero que hay que hacer, hay que distinguir o hay que intentar distinguir la manera más rápida para solucionar este tipo de problemas. Hay dos vías. Una es la vía penal en la cual yo presento una medida habida cuenta de que ha pasado algún hecho por el cual esta persona no puede disponer de sus bienes. Pero va a terminar siendo solamente una medida cautelar. Va a ser una medida cautelar por una determinada cantidad de tiempo que la va a definir el juez, en este caso el juez de control, y que va a tener, digamos, una fecha de inicio y de finalización, porque es como una medida restrictiva, una medida para ese hecho en sí, que demuestra, por ejemplo, una persona tiene una demencia senil, firma un boleto de compraventa a, vamos a ponerle a alguno de los chicos que está allá. Yo, que soy el hijo, por ejemplo, puedo ir a la justicia y decir, mirá, che, pasó esto, esta persona se abusó de la intención de esta otra persona que no tenía que se encontraba violada su voluntad, que por favor que se le limite la posibilidad de disponer de sus bienes hasta tanto se inicie el juicio de incapacidad. Que ahora no se llama juicio de incapacidad, todo cambia. Todo va cambiando, claro. Por suerte es un juicio que es mucho más rápido ahora. No recuerdo el nombre en sí porque, repito, es muy poco, digo, muy poco usado. Muy pocos abogados lo hacen. ¿Por qué? Porque se da en situaciones muy particulares. Por ejemplo, este caso, el juicio de una persona que tiene Alzheimer. ¿Te conviene iniciarlo el juicio de incapacidad o no te conviene iniciarlo? Porque no sabes cuál va a ser la vida real de la persona. Puede durar 3 meses, 6 meses o 10 años. Hay gente que ha tenido, que yo conozco particularmente un caso que hace 15 años la persona está internada con Alzheimer y sigue viva y tiene 103 años. Y parece que naturalmente va a seguir. Sí. Entonces, ¿conviene? Sí, conviene hacerlo al juicio, siempre conviene hacerlo, aunque en el medio fallezca la persona. ¿Por qué? Porque esa medida restrictiva que está en el derecho penal va a tener una fecha límite. Nosotros tenemos que iniciar el juicio de incapacidad, que repito, no se llama juicio de incapacidad, pero no recuerdo cómo se llamaba. Cuando se inicia el juicio, se nombra un administrador provisorio. Ese administrador provisorio va a ser quien va a disponer de los bienes.
Pero lo importante de ese administrador provisorio es que a la vez va a tener que responder primero con sus propios bienes, que es muy importante, que eso sí va a ser una de las reformas que ha habido en el nuevo código. Sino para que esa persona tampoco se abuse. Exactamente. Esa persona también va a recibir un sueldo, puede recibir un sueldo. Claro. Las generales de la ley le van a corresponder. Como el que está administrando ahora lo de Maradona. Exactamente. Bueno, ahí está el caso emblema, digamos. Más allá de que eso es una declaratoria de herederos y que lo que está administrando es la sucesión, es muy similar. ¿Qué es lo que se hace? Se diferencia a la persona de su capital. La persona va a seguir teniendo los derechos que tiene una persona como persona civil, salvo la posibilidad de disponer de sus bienes. Esa es la gran diferencia que existe. Porque antes, ¿qué es lo que hacía? Se sacaba todo tipo de derechos sobre la persona. Entonces, para todo necesitaba a ese administrador. Ahora la persona puede disponer de determinados actos de la vida civil, pero no de los bienes que tienen que ver con la administración de su capital. Claro. La administración de su capital corresponde a otra persona que es ese administrador. Ese administrador tiene que responder con sus bienes, tiene que responder con su capacidad, debe demostrar que lo que está haciendo lo está haciendo por la persona y no por un interés personal. Claro. Tiene todo un proceso. En el proceso se inician pericias psiquiátricas y pericias médicas para determinar el grado de incapacidad real de la persona a través de su psiquis. A la vez se la escucha a la persona, cosa que antes no pasaba también. Claro, hay muchas particularidades. También podrían haber hecho un jueguito ahí de declarar la insania. Ha pasado. Nosotros conocemos casos en Córdoba principalmente donde ha pasado ese tipo de cosas. Entonces, es todo como una especie de combo en el cual se articulan muchas acciones y que para llegar a la incapacidad real debe existir, va a existir. A diferencia de lo que pasa, o lo que pasó principalmente en este caso, en donde, más allá de que esta chica claramente tenía algún problema psiquiátrico, no tenía Sí, adicciones tenía. Bueno, acá también se puede dar por adicciones. Bien. Se puede dar por adicciones. Como en el caso de Chano. Sí, yo creo que va a ser mucho más complejo porque tiene... A ver, Chano, por ejemplo, es un tipo totalmente consciente de sus acciones y que pierde su capacidad en el momento en el que consume. Claro. Entonces, ahí es más complejo el tema, porque ¿cómo probás que el tipo... Tenés que agarrarlo cuando ya consumió. O cuando está consumiendo, claro. es muy... Sí, digo... Probarlo, sí. La psiquiatría ha avanzado a tal punto en el cual pueden demostrar también ese tipo de cosas. Pero es muy complejo, son juicios muy complejos, muy largos, en el cual actúa... ¿Y se usan poco acá en Argentina? Sí, muy poco, muy poco. Además actúa el Estado, porque claro, es fundamental determinar que sacarle los derechos patrimoniales a una persona es muy grave. Entonces acá actúa el Estado a través de su representante, puede ser el Ministerio Pupilar, en este caso nosotros trabajamos con la asesoría letrada, que es lo mismo, sería el Ministerio Pupilar. También actúa la Fiscalía, porque estamos hablando de derechos de bien público. Entonces, no es tan fácil sacarle los derechos a una persona. Claro, es todo un movimiento. Digo, se da más fácil cuando hay una demostración, por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer, una persona mayor que tiene alguna enfermedad psiquiátrica, en el cual se demuestra que tiene esa enfermedad psiquiátrica, se demuestra que no puede o que quizás no va a mejorar sobre esa situación, y el juicio es mucho más corto, porque nadie se va a oponer. Claro. Pero digamos que es todo un proceso complejo, muy interesante. La justicia principalmente ha evolucionado mucho al escuchar, al tener a la persona como un ente que puede llegar a tener, intentar sacar solamente esos bienes patrimoniales, el resto darle la posibilidad que tenga la vida lo más normal posible. Claro. Pero bueno, nada, estamos innovando. Y que ahí se lo administre también para que esa persona no le falte nada también. Exactamente. Bueno, eso ha también estado muy presente en la jurisprudencia actual, porque esto es típico. Si no terminás en un geriátrico, nadie se acuerda. Y además la típica de todas es, un anciano le decreta, no puede disponer más de sus bienes por esta cuestión, el hijo X toma la administración, el hijo Y está todo el día tirándole bomba, no, que vos estás gastando mal la plata, que vos... Tal cual. Entonces, para eso... Tiene que haber alguien de canales, afuera. Y hay canales institucionales, la justicia es muy detallista en ese tipo de cosas, no permite mucho margen y además le da la posibilidad
tanto al Estado como a los terceros a que también intenten tener ese control. Entonces es muy interesante el sistema. En Argentina es muy poco usado, se da en situaciones límites, sí, de grandes fortunas, no se da mucho en el día a día, o salvo que alguien tenga algún poco de capital, digo. Algún terreno, unas hectáreas por ahí. No me imagino en Carlos Paz no, tal cual. Alguien que inicie un juicio de la índole de Britney Spears o de algún... Claro. Sí me imagino algún juicio por alguna casa, entre hermanos que se empiezan a matar porque quieren el terrenito de la esquina. Eso sí lo veo más. Pero son juicios muy complejos y que además, y realmente, son carísimos porque hay que pagar perito. El abogado siempre está en el medio. El abogado hay que pagarlo. Es complejo. Es complejo. Muy complejo. Interesante porque esto tiene que ver con la vida misma y está bueno cuando uno empieza a escuchar, decir, bueno, ¿cómo es en Argentina? Y está bueno. Sí, en Argentina es mucho más complejo. Es interesante y además creo que... se valora más la persona más que el dinero. Sí, no, en Estados Unidos es una dinero. masacre. Se matan por un mango, está clarísimo. Pero no, acá a ver, yo he tenido un solo caso que no fue mío, sino que lo llevó mi señora, de una prima con síndrome de Down que tenía que... Ella había heredado por una declaratoria. Claro, y aparte, o cuando una persona con síndrome de Down, porque también hay como cierto, hay también distintos... Sí, distintos síndromes. Claro. Distinta capacidad del síndrome de Down. Claro, y se quedan solos, por ejemplo. Claro. Son los herederos. Sus padres mueren, conozco casos eso de gente que era muy grande y tenía 2 hijos discapacitados y que, bueno, se murieron los 2. En ese caso, entramos en otra parte, pero es muy interesante también que es en el derecho sucesorio. La justicia y el Código Civil ha abierto puertas en las que antes eran mucho más cerradas. Y una de esas puertas que ha abierto es la sucesión testamentaria. Más allá de que bajaron un poquito el porcentaje de la legítima es lo que sí o sí van a heredar las personas. ¿Cuánto es? ¿Un 70? 66. 66 ahora. O sea, se bajó del 70 al 66. Al 66. Nada, la verdad, realmente no ha sido un cambio. Vos podés testar el 33%. 33%. Un tercio de tu fortuna la podés testar. 34. A donde, hablan. Sí. 33, 3, 3, 3, 3. Sí. Vos la podés testar. Sí. Otra parte de la tu otra fortuna parte va a tus directamente. hijos. En el tema de los niños discapacitados, se ha abierto una ventana muy interesante en la cual el testamentario, aquel que da el testamento, puede determinar a quién sea el albacea, lo que era el viejo albaceas, que era el albaceas era el que distribuía entre las capacidades. ¿Qué es lo que pasaba? Antes del albacea hay un caso muy interesante que es el de Rosas. El de Rosas. Los bienes de Rosas en el país fueron, digamos, lo cedió a un albaceas porque las mujeres no tenían capacidades. Claro. Pero la mujer de Rosas tenía más cojones que cualquier otro. Entonces fue toda una batalla legal en la cual terminó en ese momento la corte definiendo cuando ya habían muerto los dos, el albacea y la mujer. Pero ha sido un caso histórico muy conocido. ¿Quién podría ser el albaceas para distribuir esos bienes y cómo hacer la distribución y cómo hacer la administración? Bien. Hoy hay muchas figuras alternativas, está el fideicomiso, hay otras figuras en las cuales se podría llegar a obviar, pero en ese caso el derecho ha abierto mucho margen, que es muy, muy interesante y que a diferencia del juicio común de sucesiones, facilita mucho la distribución de los bienes una vez que no estamos y facilita mucho las discusiones entre los familiares, que es el punto fundamental. Tal cual. Lucas, un placer, como siempre, charlar de estos temas. En cualquier lado. Esta vez todo dentro del derecho. Nos encuadramos en el derecho. Y no seguimos hablando porque terminamos los Pandora Papers. Claro. Bueno, ayer estuve leyendo bastante de eso. Bueno, la dejamos para la próxima entonces. Qué interesante. Qué interesante. No se me había ocurrido. Los Pandora Papers. Anotamos los Pandora Papers para la semana que viene. Lucas, un placer, gracias. Nosotros hacemos una pausa, ya venimos.